Marilyn se despertó a las 3:45 de la mañana y se deslizó con cuidado fuera de la cama. Ezequiel ni siquiera se movió. Su marido siempre dormía como un muerto después de una noche con 2 vasos de whisky. En la penumbra, buscó a tientas sus zapatillas y cerró silenciosamente la puerta del dormitorio. En su despacho, una pequeña habitación que Ezequiel llamaba «tu bonito rincón de papel», Marilyn marcó un código en un panel oculto de un armario empotrado. Dentro había un ordenador portátil fuertemente protegido con un sistema especial de encriptación. Exactamente a las 4 de la madrugada, la pantalla cobró vida, mostrando una sala de espera virtual para una videollamada internacional. «Buenos días, Meryl», sonrió Tristan Holloway desde la pantalla. Su hermano tenía un aspecto impecable incluso a las 6 de la tarde, hora de Tokio. ¿Listo para la batalla por Fuji Invest? Siempre lista cuando me cubres las espaldas, respondió ella, arreglándose el pelo y poniéndose sus finas gafas de montura dorada. Un minuto después, 5 representantes de un grupo inversor japonés se unieron a la conversación. Marilyn se puso instantáneamente en modo depredador financiero. Señores, si Holloway Capital hace una oferta de 7.500 millones, Fuji caerá en nuestras manos antes de fin de mes. Su deuda había alcanzado un punto crítico tras la debacle de Singapur. Tristan asintió, reforzando las palabras de su hermana. Llevaban 10 años trabajando juntos, entendiéndose a medias. A pesar de sus diferentes apellidos, fruto de padres distintos, eran idénticos en su perspicacia e intuición para los negocios. «Kusaka-san», continuó Marilyn, dirigiéndose al miembro más veterano de la delegación japonesa, «nuestros analistas han preparado una previsión del comportamiento del yen en el próximo trimestre. Lo encontrarán en la sección segura de la presentación». Durante los 40 minutos siguientes, dirigió el debate, respondiendo a las preguntas, desmenuzando las objeciones de los socios japoneses y, junto con su hermano, ultimando una estrategia para comprar el competidor asiático. Cuando terminó la discusión, Tristan se quedó al teléfono. «Eres increíble, hermanita. Recuérdame por qué seguimos jugando a esto. Llevas una doble vida cuando podrías simplemente...» «Basta, Tris», lo detuvo Marilyn con suavidad. «Ya hemos hablado de esto». Miró el reloj. Casi las 6. Ezequiel solía despertarse a las 7. Eso le dejaba tiempo para arreglarse y fingir que acababa de levantarse. «Te mereces algo mejor que este fingimiento», siguió insistiendo Tristán. «Tu marido ni siquiera se da cuenta de que acabas de orquestar un negocio de 7.500 millones. Para él, no eres más que una analista de alguna empresa financiera». Marilyn suspiró, recordando cómo había conocido a Ezequiel hacía poco más de un año. El encuentro había sido en un acto benéfico. Ella había asistido como modesta representante de Holloway Capital, no como copropietaria del imperio. Ezequiel Winchester, un arquitecto alto, de vivaces ojos marrones y sonrisa arrogante, se acercó a ella con una copa de champán. «Nunca he entendido cómo a los financieros os divierte trabajar con números», dijo entonces. «Yo creo edificios que cambian el perfil de las ciudades. ¿A qué se dedica usted?». En ese momento, Marilyn podría haber respondido con la verdad. Podría haber dicho que su empresa financiaba la mitad de los rascacielos de los 2 distritos comerciales de la ciudad, que su fortuna le permitía comprar el estudio de arquitectura de Ezequiel y una docena más sin notar la pérdida. Pero algo en su franqueza, en la falta de servilismo con que la gente solía hablarle, la hizo mentir. «Solo estoy analizando los flujos financieros», respondió. «Nada revolucionario». Más tarde, cuando su relación empezó a crecer, mentir se convirtió en un hábito. Ezequiel nunca preguntó por los detalles de su trabajo ni cuánto ganaba. Estaba preocupado por sí mismo y por sus proyectos arquitectónicos. Y a Marilyn le gustaba ser simplemente Marilyn, la del departamento de análisis. Ni una heredera, ni una multimillonaria, ni un genio de las finanzas. Solo una mujer.
No puedes ocultar quién eres para siempre. La voz de Tristan la devolvió a la realidad. Lo sé, se frotó el puente de la nariz. Pero después de aquel incidente con Daniel, 3 años atrás, Marilyn se había sincerado con su novio de entonces. Cuando él se enteró de su estado, cambió al instante. Empezó a insinuar proyectos empresariales conjuntos, le pidió una pequeña cantidad para empezar y luego intentó manipularla a través de la prensa. Tristán tuvo que intervenir para proteger a su hermana y a la empresa del escándalo. Ezequiel no es Daniel, dijo Tristán desde la pantalla. Tienes razón, podría ser peor. Al menos Daniel era un asqueroso sincero, y Ezequiel, no sé quién resultará ser cuando descubra la verdad. Pero no planea ocultar su verdadera vida para siempre, ¿verdad? Imagínate su sorpresa cuando descubra accidentalmente que su mujer es hermanastra del mismísimo Tristan Holloway, cuyo rostro aparece en la portada de Forbes. Marilyn arrugó la nariz. Tuvo suerte de que Tristan y ella tuvieran apellidos diferentes por tener padres distintos. Su apellido de soltera, Brooks, no tenía nada que ver con el imperio Holloway. Su marido sin duda había oído hablar del magnate financiero Holloway, como todo el mundo en el mundo de los negocios, pero nunca había sospechado siquiera una conexión entre él y su esposa. Muy bien, hermanita. Cuídate, suspiró Tristán. Y recuerda que siempre estoy de tu lado. La conversación se vio interrumpida por el ruido de pasos en el pasillo. Marilyn minimizó rápidamente la videollamada y cerró el compartimento secreto. ¿Qué haces levantada tan temprano?, preguntó un somnoliento Ezequiel que apareció en la puerta del despacho. Solo llevaba pantalones de pijama y se rascaba el pecho perezosamente. No podía dormir, así que pensé en repasar algunos informes, sonrió Marilyn, transformándose al instante de magnate financiero en esposa cariñosa. Trabajas demasiado para ser un simple analista. Ezequiel se acercó y la abrazó. Menos mal que gano lo suficiente para los dos. No te rompas el culo trabajando. Marilyn se mordió el labio. Su última prima trimestral, la parte de sus ingresos reales que se documentaba oficialmente, superaba los ingresos anuales de Ezequiel. Pero él no tenía ni idea de eso y ella mantenía su ilusión. Voy a ducharme y a preparar el desayuno, dijo ella, zafándose de su abrazo. Bajo los chorros de agua, Marilyn pensó en el contraste de sus mundos. A primera hora de la mañana estaba gestionando miles de millones, y en una hora estaría preparando tostadas y café para su marido, que la consideraba la chica simpática del trabajo. Al salir de la ducha, oyó a Ezequiel hablando por teléfono. Su voz sonaba tensa. Es imposible, Roger. El proyecto está casi terminado. ¿Qué quieres decir con cambios importantes? El cliente ha visto todos los bocetos. No puedo. Sí, me doy cuenta de que está pagando, pero... Cuando Marilyn entró en la cocina, Ezequiel ya se había desmayado. Estaba sentado a la mesa con la cara ennegrecida, aferrando el teléfono en la mano. ¿Qué le pasa?, preguntó ella empezando a preparar el desayuno. Wershiner está cambiando otra vez el concepto. Ahora no quiere una estética minimalista moderna, sino un maldito neoclasicismo. Ezequiel dejó la taza sobre la mesa con fuerza. 10 semanas de trabajo tiradas a la basura. Marilyn sacudió la cabeza con simpatía. Wershiner era un importante promotor inmobiliario y uno de los principales clientes del estudio de arquitectura donde trabajaba Ezequiel. Quizá podríamos integrar algunos elementos del antiguo diseño, sugirió, poniendo un plato de huevos revueltos y bacon delante de su marido. No entiendes nada de arquitectura, replicó Ezequiel. Es como pedirle a un banco que de repente se convierta en una panadería. Marilyn permaneció en silencio. Sabía que era inútil recordarle a su marido su formación. Un máster en finanzas por la Wharton School of Business y un doctorado en economía por Stanford. A sus ojos, no era más que una empleada con ambiciones. No olvides que esta noche cenamos en casa de mi madre, dijo Ezequiel, calmándose un poco.
Te recojo en la oficina, a las 7. Esta noche, a Marilyn casi se le cae la cafetera. Pero es martes, solemos ir a verla los fines de semana. Tiene nuevos vecinos, quiere impresionarlos. Ezequiel puso los ojos en blanco. Ya conoces a mamá. El estatus lo es todo para ella. Marilyn se puso tensa. Lo último que necesitaba ahora era pasar una noche fingiendo ser una empleada de poca monta rodeada de snobs que la juzgaban por su ropa y sus modales. Intentaré salir temprano, dijo, repasando mentalmente las citas que tendría que cancelar. Ezequiel le dio un beso en la mejilla y fue a vestirse. Marilyn sacó su teléfono y marcó un mensaje a Tristán. Cena en casa de mi suegra esta noche, con los nuevos vecinos por alguna razón. Rezo para que no haya nadie del mundo financiero. Una hora más tarde, Marilyn estaba en un taxi, dirigiéndose no a una modesta oficina, como había pensado Ezequiel, sino al rascacielos de cristal Holloway Plaza, la sede de su imperio y el de su hermano. Tenía un ascensor privado en el sótano del edificio que conducía directamente a la suite de la planta ejecutiva. Así evitaba reuniones innecesarias en el vestíbulo. La secretaria la recibió con una carpeta de documentos. «Buenos días, señorita Brooks. La junta directiva la espera a las 10. El señor Holloway me ha pedido que le diga que se ha retrasado en el aeropuerto, pero que se unirá a la reunión cuando empiece». «Gracias, Claire». «Y sí, he recibido un despacho especial del departamento legal. Todos los documentos de la reunión de hoy deben imprimirse de forma estrictamente confidencial», añadió la secretaria. «De acuerdo», asintió Marilyn. «Después de la situación del grupo Ellington, no podemos permitirnos ninguna filtración». Marilyn entró en su despacho, una amplia habitación con ventanas panorámicas y vistas a la ciudad. Se acercó a la ventana y pensó un momento. En algún lugar, en uno de los edificios, su marido estaba rediseñando un proyecto, maldiciendo a un cliente malhumorado. Ignoraba que la mujer a la que había dejado preparando el desayuno decidía ahora el destino de empresas valoradas en miles de millones. Llamaron a la puerta. Alicia, la jefa del departamento jurídico, entró cargada con una pesada carpeta de documentos. «Buenos días, señorita Brooks. Hemos preparado todos los acuerdos para la fusión con Fuji Invest. Me gustaría repasar algunos puntos antes de la reunión». «Por supuesto, Alicia». Marilyn señaló la silla que había frente a su escritorio. «¿Qué te preocupa?» «La cláusula de confidencialidad de la identidad del personal directivo. El señor Holloway insiste en que su participación en el trato sea lo más discreta posible. Podría crear dificultades legales a la hora de registrarse en la SEC». Marilyn se lo pensó un momento. Tristán siempre se había preocupado por su comodidad y seguridad, sobre todo desde que se había casado. «Busca una opción de compromiso. Firmaré todos los documentos necesarios, pero en los comunicados de prensa solo podrá figurar Tristán como imagen de la empresa». «¿Puedo preguntarle por qué insiste tanto en el anonimato?», preguntó Alicia con cautela. «Tu contribución a Holloway Capital no puede ser exagerada. El mundo financiero debería haber aprendido hace tiempo que había dos personas detrás de las ingeniosas estrategias de la empresa, no solo una». Marilyn sonrió. Alicia era una de las pocas personas que conocían su doble vida. «Digamos que agradezco poder pasear por la calle sin que me persigan los paparazzi y los guardaespaldas», respondió. «Además, hay razones personales». Alicia asintió comprensiva y salió del despacho, mientras Marilyn volvía a mirar los informes. Sobre su mesa había previsiones de mercado, propuestas de inversión, peticiones de socios y organismos gubernamentales. Cada documento representaba decisiones que afectaban a miles de vidas y miles de millones de dólares. El teléfono vibró. Un mensaje de Tristán. «Aguanta, hermanita. Tengo la sensación de que esta mascarada pronto llegará a su fin. La única pregunta es quién será el primero en arrancarse la máscara, si tú o la vida». Marilyn suspiró y se sumergió en su trabajo. Tristán tenía razón, como siempre.
Interpretar a la sencilla esposa era cada vez más difícil, pero, por el momento, tenía fuerzas para seguir con la obra, al menos hasta esta noche. Marilyn Brooks estaba de pie junto a la mesa de conferencias, observando a los miembros de la junta directiva de Holloway Capital tomar asiento. Eran hombres y mujeres cuya competencia y dureza los habían convertido en líderes del mundo financiero, pero ahora estaban reunidos a la espera de las decisiones de dos personas, ella y Tristan. A través de la pared de cristal de la sala de conferencias podían ver los rascacielos del centro de negocios, la encarnación física de lo que había empezado como el audaz sueño de dos adolescentes de los suburbios con nada más que mentes brillantes y una madre testaruda. Tristan entró el último en la sala, sonriendo con la misma sonrisa que imprimían en las portadas de las revistas de negocios. Marilyn se permitió un segundo de evocación. Su hermano, 2 años mayor que ella, protegiéndola de los matones del patio. Tristan explicándole a Marilyn, de 12 años, cómo funcionaba la bolsa, utilizando caramelos como ayuda visual. Hace 20 años ni siquiera podíamos permitirnos comprar acciones de la empresa que fabrica el papel para esta mesa, dijo Tristan, como si leyera su mente mientras todos abandonaban la reunión. Ahora compramos toda la empresa. Marilyn sonrió, recordando su infancia en una modesta casa de 3 habitaciones donde su madre Eleanor, profesora de matemáticas, los había criado sola después de que el padre de Tristan desapareciera y el padre de Marilyn decidiera que la vida familiar no era para él. Fue su madre quien les inculcó la pasión por los números y el análisis. ¿Recuerdas aquel proyecto escolar?, preguntó Marilyn. Cuando tú tenías 15 años y yo 13. Tristan se rió. Ya lo creo. Creamos un fondo de inversión imaginario con un presupuesto de $10,000. Al final del trimestre, nuestro capital virtual se había multiplicado por 7, y el profesor nos acusó de hacer trampas. Pero mamá sabía que no habíamos hecho trampas. Sí, nos hizo enseñar todos los cálculos. Es curioso, fue entonces cuando se nos ocurrieron nuestros primeros algoritmos de predicción. Se quedaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Ese silencio les resultaba familiar, el espacio confortable de dos personas que se entienden sin palabras. El camino del proyecto escolar a la fortuna multimillonaria fue largo y tortuoso. Después del instituto, Tristan consiguió una beca para una prestigiosa universidad, mientras que Marilyn faltó un año a clase para ayudar a su madre, que estaba enferma. Cuando fue a la universidad, eligió economía y finanzas, mientras que Tristan se especializó en informática. «Señor Holloway, señorita Brooks», se asomó Claire por la puerta. «El señor Nakamura está hablando por teléfono sobre el acuerdo de Tokio». «Yo me encargo», asintió Tristan y salió de la habitación. Marilyn se acercó a la ventana, recordando el momento decisivo de sus vidas. Tras la muerte de su madre de cáncer, cuando Marilyn tenía 22 años y Tristan 24, habían vendido la casa familiar y todo lo que poseían para alquilar una pequeña oficina y montar su propio negocio. Durante los 2 primeros años trabajaron día y noche y a menudo se quedaban dormidos sobre la mesa. Tristan creaba algoritmos para analizar el mercado, mientras Marilyn desarrollaba estrategias y trabajaba en red. Sus ahorros se esfumaban, pero creían obstinadamente en su proyecto. El primer gran avance llegó cuando Marilyn detectó una tendencia que todos los grandes analistas habían pasado por alto: una pequeña empresa farmacéutica a punto de realizar un descubrimiento revolucionario. Cuando las acciones de esa empresa subieron un 400% en un mes, algunos inversores empezaron a prestar atención a los 2 jóvenes analistas. Con el tiempo, su sistema demostró que funcionaba una y otra vez. Holloway Capital empezó a crecer, primero lentamente y luego cada vez más rápido. El verdadero punto de inflexión llegó durante la crisis financiera de hace 8 años.
Cuando todo el mundo entró en pánico y se deshizo de activos, los algoritmos de Tristan y la intuición de Marilyn les dijeron que no solo mantuvieran posiciones, sino que compraran acciones de gigantes en caída. Un periodo de 2 años en el que la mayoría de los fondos perdían dinero se convirtió en una mina de oro para Holloway Capital. Su fortuna se multiplicó por 10. Se hicieron multimillonarios a los 30 años, pero la cara pública de la empresa siempre fue solo Tristan. Marilyn prefería trabajar en la sombra, evitando la atención de los medios. Esta decisión, tomada al principio por comodidad, le dio más tarde una libertad increíble. Libertad para pasear por la calle sin guardaespaldas. Libertad para conocer a gente que no sabía que era rica. Libertad para enamorarse de Ezekiel Winchester. El teléfono de Marilyn vibró. Un mensaje de su marido. Todo el día en el taller con ese maldito proyecto. No olvides la cena en casa de mamá. Te recojo a las 7. Marilyn suspiró. Ezekiel había estado cada vez más irritable las últimas semanas. Otro proyecto no prosperaba. Sus superiores criticaban su trabajo y los clientes cambiaban sus exigencias. A diferencia de ella, Ezekiel no tenía ni la paciencia ni la flexibilidad necesarias para adaptarse a los cambios. Consideraba el fracaso como un insulto personal y a menudo lo pagaba con los que le rodeaban, incluida ella. Pero lo peor de todo era que, en el fondo, Ezekiel sabía que su talento no estaba a la altura de su ambición, y ese conocimiento le estaba carcomiendo poco a poco por dentro. Marilyn volvió a su despacho, donde la esperaba la videoconferencia programada con los jefes regionales. Mientras ella discutía la estrategia de expansión en Sudamérica y aprobaba un presupuesto de $500 millones, su marido luchaba con el rediseño de un proyecto multimillonario de centro comercial. Después de la conferencia, Tristan se pasó por su casa con 2 tazas de café. ¿Cómo fue la conversación con Nakamura?, preguntó ella, aceptando la taza. Pide que aumentemos la oferta a $8,000 millones. Se sentó Tristan frente a ella. Le dije que lo pensaríamos. 8 es demasiado. No lo valen. Estoy de acuerdo, pero quería que te dijera que aprecia tu visión de la debacle de Singapur. Marilyn sonrió. Ni siquiera se da cuenta de que está hablando con la hermana del gran Tristan Holloway. Si no hubieras insistido en el anonimato, podríamos haber hecho de esto una marca familiar. Los hermanos que conquistaron Wall Street. No, gracias. Marilyn negó con la cabeza. Con una celebridad en la familia me basta. Tristan la miró atentamente. ¿Cómo te va con...? ¿Cómo se llama Ezekiel? Está pasando una mala racha en el trabajo. ¿Quieres decir que sigue pagando contigo su fracaso profesional? La voz de Tristan se tornó acerada. No digas eso, dijo Marilyn en voz baja. Es un arquitecto con talento, pero no es su momento. Hermana, he visto sus diseños, son mediocres, y su actitud hacia ti. Él no sabe quién soy realmente. Exactamente, se casó con una chica normal de las finanzas y cree que te hace un favor dejándote vivir en su piso y haciéndole el desayuno. Y cuando los proyectos van mal, la toma contigo. ¿Qué haría si supiera que tu cuenta personal supera la facturación anual de su empresa? Marilyn guardó silencio. Era una pregunta que se había hecho docenas de veces. ¿Qué haría Ezekiel si supiera la verdad? ¿Admiraría su perspicacia para los negocios? ¿O se sentiría humillado? O peor aún, la vería solo como una fuente de dinero. Solo quiero que seas feliz, se ablandó Tristan. Te mereces a alguien que te quiera, no tu dinero, y desde luego no a alguien que piense que estás por debajo de él. ¿Crees que no lo sé? Marilyn suspiró. Pero esperaba que Ezekiel pudiera amarme antes de enterarse de lo del dinero. Tristan negó con la cabeza. Tu problema es que eres demasiado optimista con la gente, hermanita. Siempre lo has sido. Y el tuyo es que eres demasiado cínica, se defendió con una sonrisa. Y por eso hacemos un gran equipo, se levantó Tristan. Tengo que ir a reunirme con la delegación de Singapur. Buena suerte esta noche. Y recuerda,
Si este tipo no te aprecia como simple analista, no te merece como multimillonario. Mientras su hermano se marchaba, Marilyn reflexionó sobre su trayectoria vital. Todo lo que habían construido era fruto de su esfuerzo, perseverancia y talento combinados. El imperio Holloway Capital no había caído del cielo. Lo habían construido desde cero, con sus propias manos. Ella y Tristan trabajaban hasta la extenuación, a menudo 18 horas al día. Hubo momentos en que Marilyn no había visto la luz del sol durante semanas, sentada en su despacho desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche. Cuando renunciaban a fiestas, citas, vacaciones, concentrándose solo en el negocio. Cuando lo arriesgaron todo, invirtiendo su último dinero en empresas cuestionables pero potencialmente lucrativas. Su éxito no fue fruto de la casualidad ni de la suerte. Fue el resultado de miles de cálculos, noches sin dormir y decisiones audaces. El resultado de su capacidad combinada para ver oportunidades donde otros solo veían riesgos. Y ahora se encontraba en una situación extraña, un multimillonario que fingía ser un empleado corriente para mantener un matrimonio relativamente normal. Hacia el anochecer, cuando Marilyn estaba terminando el último de sus informes, Alicia, del departamento jurídico, entró en su despacho. «Señorita Brooks, he preparado los documentos para su firma». Colocó una carpeta sobre el escritorio. «Por cierto, enhorabuena por el acuerdo con Fiji. Las acciones subieron un 16% tras el anuncio». «Gracias, Alicia». La abogada hizo una pausa, como si quisiera añadir algo. «¿Algo más?», preguntó Marilyn. «Es que a menudo me pregunto qué se siente al llevar una doble vida, dirigir una empresa multimillonaria por la mañana y fingir ser una persona normal por la tarde». Marilyn sonrió. «A veces es agotador, pero tiene sus ventajas. Sabe, en nuestro mundo», señaló la ventana panorámica que daba al centro de negocios, «la gente pierde a menudo el contacto con la realidad. Se olvidan de cómo vive la mayoría de la población. Mi segunda vida me ayuda a mantener esa conexión». «Y sin embargo», sacudió Alicia la cabeza, «debe de ser difícil ocultar a los seres queridos una parte tan importante de uno mismo». «Más de lo que pensaba», admitió Marilyn, «pero por ahora es necesario». Cuando Alicia se marchó, Marilyn miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde, hora de pasar de magnate financiera a modesta esposa. Se puso un discreto vestido de gama media, se quitó las joyas caras, sustituyéndolas por otras más sencillas, y bajó al aparcamiento subterráneo donde la esperaba su chofer. «A la entrada oeste de Richardson Plaza», dijo, nombrando el edificio de oficinas donde, según la leyenda, trabajaba. Cuando el coche se detuvo en el lugar designado, Marilyn salió rápidamente y se metió en el vestíbulo del edificio para volver a salir por la entrada principal un minuto después, como si acabara de terminar una jornada de trabajo. Ezequiel ya la esperaba en su coche, tamborileando impaciente sobre el volante. «Llegas tarde», dijo en lugar de saludarla. «Solo 5 minutos», contestó Marilyn, sentándose a su lado. «Tuviste todo el día para terminar tu trabajo a tiempo», dijo Ezequiel mientras se alejaba. «Sabías lo de la cena». Marilyn respiró hondo, recordándose a sí misma que su irritación no se debía a ella, sino a otro fracaso en el trabajo. «¿Cómo va el proyecto?», preguntó en voz baja. «No va», lo cortó Ezequiel. «Wershiner quiere ahora no solo neoclasicismo, sino neoclasicismo con motivos asiáticos. Signifique lo que signifique. ¿Suena interesante? Suena como los desvaríos de un idiota, pero ¿quién soy yo para discutir con un hombre que paga sumas de 7 cifras?» Ezequiel se volvió hacia ella. «¿Sabes qué es lo más frustrante? Presenté 3 borradores del proyecto. 3. Y todos eran mejores que este eclecticismo chillón que quiere ahora. Pero, ¿a quién le importa lo que yo piense?» Marilyn escuchó su monólogo, observando la ironía de la situación.
Esta mañana había negociado la adquisición de la empresa por $7.500 millones. Su opinión determinaba el futuro de miles de empleados, influía en sectores enteros de la economía, y ahora estaba asintiendo y compadeciéndose de su marido, incapaz de defender su postura ante un cliente malhumorado. Cuando llegaron a la casa de la madre de Ezequiel, en un barrio de lujo, Marilyn se preparó para otra noche de fingimiento. Imogen Winchester, una señora alta y aristocrática de porte impecable y pelo canoso cuidadosamente teñido, los recibió en la puerta. «Llegáis tarde», dijo en tono de maestra de escuela. Los invitados ya se habían reunido. «Lo siento, mamá». Ezequiel la besó en la mejilla. Marilyn llegaba tarde al trabajo. Imogen lanzó una mirada crítica a su cuñada. «Trabajo, trabajo. No entiendo por qué tienes que trabajar tanto para un puesto de oficinista. Hoy en día, las chicas de familias decentes solo trabajaban hasta que se casaban». Marilyn sonrió amablemente, tragándose las ganas de decir que algún puesto de oficinista le había reportado ayer más dinero del que su suegra había visto en toda su vida. «Me alegro de verte, Imogen», dijo en su lugar. «Vamos», se dio la vuelta Imogen. «No hagamos esperar a los invitados. Querida», le dijo a Marilyn, «procura no entrar en demasiados detalles sobre tu trabajo. El señor Blackwell es un inversor muy importante y no es probable que le interese hablar de contabilidad o de lo que sea que hagas». Marilyn se quedó helada. «¿El señor Blackwell? ¿Gerald Blackwell?» «Sí, ¿lo conoces?» Imogen se sorprendió. «Claro que sí», pensó Marilyn. «Tristan y yo compramos su empresa de inversiones hace 3 años». «No», dijo rápidamente en voz alta. «Acabo de oír el nombre en el trabajo». Ezequiel le cogió la mano. «No te preocupes, cariño. Nadie espera que mantengas conversaciones financieras. Bastará con una bonita sonrisa y servir aperitivos». Lo dijo con total sinceridad, sin una sombra de ironía, y dolió más que si lo hubiera hecho deliberadamente. La llamada encontró a Ezequiel en el estudio, donde rediseñaba por tercera vez un proyecto para Wershiner. Un nombre desconocido apareció en la pantalla. «Gerald Blackwell». «Ezequiel Winchester», respondió, tratando de disimular su sorpresa. «Buenas tardes, señor Winchester», sonó una voz familiar. «Espero no distraerle de su importante trabajo». «No, no, en absoluto». Ezequiel enrolló rápidamente los planos. «Siempre tendré tiempo para usted, señor Blackwell». «Bien». La voz del anciano financiero era ligeramente pensativa. «Sabe, tuve una extraña sensación después de nuestra cena, así que decidí llamarle». Ezequiel se puso tenso. «¿Pasa algo?» «No es que haya algo mal. Es solo que es inusual. Verás, por fin he recordado dónde vi a tu mujer». Ezequiel sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Marilyn? ¿Dónde?» «En la oficina de Holloway Capital. Estuve allí para una reunión hace como 1 año, y ella definitivamente trabajaba allí. No era una empleada corriente, a juzgar por la forma en que la trataba el personal». La pausa se prolongó. Ezequiel trataba febrilmente de comprender lo que había oído. ¿Marilyn trabajaba en Holloway Capital? ¿En una de las mayores empresas de inversión del país? ¿Pero por qué iba a decir que trabajaba en una empresa poco conocida llamada Richardson Partners? ¿Está usted seguro?, espetó por fin. «Absolutamente», respondió Blackwell con firmeza. «Tengo una gran memoria para las caras, sobre todo cuando se trata de negocios. La recuerdo perfectamente en la sala de conferencias de la última planta del Holloway Plaza. Estaba haciendo una presentación sobre unas inversiones asiáticas». Ezequiel sintió que en su interior crecía una extraña mezcla de confusión y rabia. «Señor Blackwell, debe de haber un error. Mi esposa trabaja como analista en Richardson Partners, una pequeña consultora. Nunca mencionó haber trabajado en Holloway Capital». «Tal vez fuera una colaboración temporal», sugirió Blackwell con diplomacia. «En cualquier caso, pensé que le interesaría saberlo.
Una conexión con una empresa como esa es un activo valioso hoy en día. Después de la llamada, Ezequiel se quedó inmóvil, con la mirada perdida. ¿Por qué le había ocultado Marilyn que trabajaba para una empresa prestigiosa? No tenía sentido, a menos que... Abrió rápidamente un navegador y tecleó Richardson Partners Finance. El buscador le mostró varias empresas con nombres similares, pero ninguna coincidía con la descripción que Marilyn le había dado. Más extraño aún, por la noche, cuando Marilyn llegó a casa, Ezequiel la esperaba con una copa de vino y una sonrisa fingida. «¿Qué tal el día?», le preguntó, observando su reacción. Lo de siempre. Marilyn se quitó el abrigo. «Muchos informes, una reunión con la dirección. ¿Y a ti?». «Interesante», se estiró Ezequiel. «Blackwell me llamó». Marilyn se quedó paralizada durante una fracción de segundo. «Ah, ¿sí? ¿De qué quería hablar?». «De ti». Ezequiel tomó un sorbo de vino. «Dice que te vio en Holloway Capital, no en Richardson Partners». Marilyn dejó la bolsa sobre la mesa y respiró hondo. «Ah, eso. Sí, trabajé allí a tiempo parcial durante un tiempo. Entregaba documentos, a veces ayudaba con las presentaciones. Nada importante». «¿Entregando documentos?». Ezequiel no ocultó su escepticismo. «Blackwell te vio dando una presentación en la sala de conferencias principal. Eso no parece una entrega de documentos, Marilyn». Fue una situación puntual. La voz de Marilyn sonaba tranquila, pero Ezequiel notó que evitaba su mirada. «Uno de los gerentes cayó enfermo y me pidieron que lo sustituyera. No me pareció importante». «¿Que no era importante?». Ezequiel alzó la voz. «Trabajabas para una de las mayores empresas financieras del país y no te pareció oportuno mencionarlo». «Eso fue antes de conocernos, Ezequiel. Solo trabajé allí unos meses. Luego me trasladé a Richardson». Su explicación sonaba plausible, pero algo en su tono, en la forma en que evitaba mirarle a los ojos, hizo dudar a Ezequiel. Decidió no insistir, pero el gusano de la sospecha ya empezaba a roerle por dentro. A la mañana siguiente, tras acompañar a Marilyn al trabajo y asegurarse de que cogía un taxi, Ezequiel la siguió en su coche. El taxi no se detuvo en el modesto edificio de oficinas Richardson Partners, sino en el impresionante rascacielos Holloway Plaza. Marilyn se apeó, y en lugar de entrar por la puerta principal, se dirigió a la entrada lateral, donde la recibió un guardia de seguridad que la reconoció claramente. Ezequiel sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Su mujer le había mentido. Durante todo este tiempo no había estado trabajando donde decía. ¿Por qué? ¿Qué más ocultaba? Pasó los 3 días siguientes reuniendo información. Estudió la página web de Holloway Capital, buscó menciones a Marilyn en la prensa económica, intentó averiguar algo sobre ella a través de sus contactos profesionales, y nada. Tristan Holloway, el misterioso multimillonario, era la única cara pública de la empresa. Era como si Marilyn fuera un fantasma. Entraba en Holloway Plaza cada mañana, pero oficialmente no aparecía por ninguna parte. Mientras tanto, su propia carrera seguía desmoronándose. Wershiner rechazó finalmente su diseño y pasó el encargo a otro arquitecto. Sus superiores le insinuaron que su posición en la empresa era precaria. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había intentado conseguir, se desmoronaba como un castillo de naipes. Y ahora estas mentiras. La vida secreta de Marilyn. ¿Estaba avergonzada de hablarle de su prestigioso trabajo? ¿O había una razón más profunda? En la víspera de la conversación crucial, Ezequiel se reunió con su madre para almorzar. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó Imogen al notar su expresión sombría. «Tienes muy mal aspecto». «Sospecho que Marilyn me oculta algo». No había planeado decirlo, pero las palabras salieron. «Siempre he tenido la sensación de que a esa chica le pasaba algo». Imogen frunció los labios. «Demasiado reservada, demasiado en su propia mente. Blackwell dice que la vio en Holloway Capital. Y yo la seguí.
Sí que va allí todos los días, aunque dice trabajar para otra empresa. Imogen pensó un momento. Holloway Capital no es la misma empresa que dirige ese misterioso multimillonario. ¿Tristán Holloway? Exacto, asintió Ezequiel. Pero ¿por qué iba a mentir sobre dónde trabajaba? Es una empresa prestigiosa. Estaría orgulloso de que mi mujer trabajara allí. Tal vez no solo trabaje allí, dijo Imogen lentamente. Quizá tenga conexiones personales con la dirección. Ezequiel levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Querido, siempre has sido un poco ingenuo, suspiró Imogen. Una mujer joven y atractiva en compañía de un hombre poderoso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te eligió a ti cuando podría haber encontrado a alguien más rico? Las palabras de madre dieron en el blanco. Ezequiel siempre se había preguntado por qué una mujer tan inteligente y guapa como Marilyn le había elegido a él, un arquitecto con talento pero sin mucho éxito. ¿Y si ella buscaba una tapadera? Un matrimonio seguro y cómodo tras el que ocultar otras relaciones. El pensamiento le persiguió todo el día, creciendo y adoptando formas cada vez más feas. Al anochecer, cuando Marilyn regresó a casa, Ezequiel estaba nervioso. «Tenemos que hablar», dijo en lugar de saludar. Marilyn parecía cansada. «Por supuesto. ¿Sobre qué?» «Sobre tu trabajo en Holloway Capital». Ella se quedó helada y luego se quitó lentamente el abrigo. «Ya te lo expliqué. Era temporal. Deja de mentir». Ezequiel golpeó la mesa con el puño. «Te he visto entrar ahí todas las mañanas, por la entrada lateral como una especie de empleado secreto. ¿Qué está pasando, Marilyn? ¿Quién trabaja realmente allí? ¿Y por qué me lo ocultaste?» Marilyn guardó silencio, su rostro impenetrable. «Contéstame», exigió Ezequiel. «Tengo derecho a saber con quién vivo bajo el mismo techo». «Soy analista senior en el departamento de inversiones», dijo por fin. «No te lo dije porque quería que me vieras como una simple Marilyn, no como una empleada de una prestigiosa empresa. ¿Y de verdad esperas que me crea eso?» Ezequiel rió con amargura. «Una analista senior no entra por puertas laterales. Una analista senior no oculta su lugar de trabajo a su marido. ¿Qué escondes, Marilyn? ¿O tal vez a quién?» «¿De qué estás hablando?» «Tristán Holloway», soltó Ezequiel. «¿Tienes una relación con él? ¿A qué se debe tanto secretismo?» En el rostro de Marilyn se dibujó una expresión que no pudo descifrar, una mezcla de asombro, incredulidad y ¿risa? «Es absurdo», dijo ella en voz baja. «Entonces, explícamelo», exigió Ezequiel. «Explícame por qué mientes sobre tu trabajo, por qué te cuelas por las puertas laterales, por qué estabas tan nerviosa en la cena cuando Blackwell habló de Holloway». «No hay ninguna relación romántica entre Tristán Holloway y yo», dijo Marilyn con firmeza. «Te lo juro, no me lo creo». Ezequiel negó con la cabeza. «Hay demasiadas coincidencias, demasiados secretos. ¿Me estás utilizando como tapadera de tu relación con él? Es tan cómodo tener un marido tonto que no sospecha nada». «Ezequiel, estás diciendo cosas terribles». Marilyn dio un paso hacia él. «Escúchame bien. Nunca te he engañado. Jamás. Y menos con Tristán Holloway». «Entonces, ¿por qué tanto engaño?» Ezequiel la agarró por los hombros. «¿Por qué mientes sobre dónde trabajas? ¿Por qué te escondes? ¿Qué son estas reuniones secretas? Te vi susurrando algo al teléfono en el jardín de tu madre cuando Blackwell mencionó a Holloway». «Puedo explicarlo», empezó Marilyn, pero Ezequiel la interrumpió. «Basta de mentiras». La apartó de un empujón y se acercó a la ventana. «Me he dado cuenta de todo. Mi mundo se desmorona. Fracaso tras fracaso en el trabajo. Y ahora esto. Mi propia mujer me toma por tonto, saliendo con un multimillonario a mis espaldas». «Ezequiel, estás completamente equivocado. ¡Basta!». Se volvió hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira y el dolor. «Me siento tan humillado, tan...». Respiró hondo. «Quiero el divorcio».
Marilyn se puso pálida. ¿Qué? Pero si ni siquiera me has escuchado. ¿Qué había que escuchar? ¿Otra mentira? Ezequiel sonrió con amargura. No, gracias. Ya he tenido bastante. ¿Y sabes qué? Ya que estás tan apegado a tu precioso Holloway, quiero la mitad de todo lo que tienes. ¿Quieres dinero? Marilyn sonaba genuinamente sorprendida. Exactamente. Ezequiel se enderezó, sintiendo que la ira le daba fuerzas. La mitad de tu sueldo, la mitad de tus ahorros, la mitad de todo. La ley está de mi parte. Deja que tu amante multimillonario se lo piense. Marilyn lo miró largamente, y había tanta tristeza en su mirada que por un momento Ezequiel dudó. Pero entonces el recuerdo de sus viajes secretos a Holloway Plaza, sus mentiras, su extraño comportamiento, reavivaron de nuevo su ira. ¿De verdad quieres la mitad de mi fortuna?, preguntó por fin, y su voz sonó diferente, más dura, más segura. Sí, respondió Ezequiel con firmeza, y que tu Holloway sepa que no puede arruinarme la vida así como así. Marilyn asintió lentamente, como si tomara una decisión. En ese caso, creo que debería contarte la verdad, toda la verdad. Se acercó a la barra, se sirvió un whisky y bebió un sorbo. Tristan Holloway es mi hermano, Ezequiel. Ezequiel parpadeó sin entender. ¿Qué? Tristan Holloway es mi hermano, repitió ella. Él y yo somos medio hermanos, tenemos padres distintos, así que apellidos diferentes. Fundamos juntos Holloway Capital hace 10 años. No solo trabajo allí, soy copropietario de la empresa. Mi participación es del 49%. Ezequiel sintió que el suelo se le movía bajo los pies. ¿Qué tontería es esta? Es verdad. Marilyn bebió otro sorbo. Mi fortuna se estima hoy en unos 11.000 millones de dólares. ¿Estás loco? Ezequiel rió nerviosamente. ¿Esperas que me crea estas tonterías? Eres multimillonario. ¡Ja! Entonces, ¿por qué vives en este humilde piso? ¿Por qué me preparas el desayuno y la cena? ¿Por qué te casaste conmigo? Porque quería una vida normal, respondió Marilyn con sencillez. Quería que me quisieran por lo que soy, no por mi dinero o mi posición. Tuve una amarga experiencia cuando un hombre fingió estar enamorado solo por mi fortuna. Eso son tonterías. Ezequiel sacudió la cabeza. Una tontería absoluta. Si pretendes salirte con la tuya, puedo demostrarlo. Marilyn sacó el teléfono, marcó un número y lo puso en el altavoz. Sí, Meryl, dijo una voz masculina que Ezequiel reconoció vagamente. Tris, ¿puedes confirmarme algo? ¿Eres Tristan Holloway? La última vez que lo comprobé, sí, se oyó una sonrisa en la voz. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eres mi hermano? Por supuesto, hermanita. ¿A qué vienen esas preguntas tan raras? ¿Va todo bien ahí dentro? La verdad es que no. Marilyn miró al congelado Ezequiel. Acabo de decirle a mi marido quién soy en realidad. Oh, hubo una pausa al otro lado. ¿Y cómo se ha tomado la noticia de que su mujer es copropietaria de una empresa multimillonaria? No me cree, dijo Marilyn sonriendo débilmente. Cree que estoy loca o que intento engañarle. Bueno, siempre puedes invitarlo a la oficina. Le enseñaremos tu nombre en la puerta del despacho y nuestra caja fuerte conjunta con fotos familiares. Oye, por cierto, Ezequiel, lástima que no hayamos podido conocernos en persona. Ezequiel se desplomó en su silla, sintiendo que la habitación daba vueltas a su alrededor. Su mujer es multimillonaria, copropietaria de una de las mayores empresas de inversión del país, la hermana de Tristan Holloway. Exige la mitad de mi fortuna, continuó Marilyn apagando el teléfono. Son unos 5.500 millones de dólares. En comparación, el presupuesto anual de una ciudad estadounidense media es de unos 200 millones. Estás pidiendo el equivalente a los presupuestos de 25 ciudades. ¿Por qué? Fue todo lo que Ezequiel pudo exprimir. ¿Por qué tanto engaño? Ya te lo he dicho, quería una relación normal, sin dinero ni poder.
pero creo que he conseguido el efecto contrario. Terminó su whisky y dejó el vaso. Si de verdad quieres el divorcio y la mitad de mi fortuna, no te lo voy a impedir, pero piénsalo bien, Ezequiel. ¿Es realmente el dinero lo que te interesa? ¿O solo estás enfadado porque no soy quien creías que era? La mañana encontró a Ezequiel en casa de sus padres. Después de la conmoción de ayer, no encontró nada mejor que hacer que correr hacia su madre, la única persona que siempre lo había apoyado incondicionalmente. Pero ni siquiera Imogen Winchester pudo darse cuenta de inmediato de la enormidad de la verdad. «¿Estás diciendo», dijo lentamente, sirviéndose una tercera taza de té, «que tu mujer es hermana de Tristan Holloway y copropietaria de Holloway Capital?» «Sí, mamá». Ezequiel se frotó las sienes. «Yo tampoco me lo creo. ¿11,000 millones de dólares?» Imogen rió nerviosa. «Eso es inimaginable. Me ha estado mintiendo todo este tiempo», añadió Ezequiel con gravedad. «Durante todo un año ha estado fingiendo ser una simple sirvienta». Imogen dejó la taza bruscamente. «¿Y vas a dejar que se salga con la suya? ¿Después de semejante engaño? ¿Qué quieres decir?» «Querida», Imogen se acercó más, bajando la voz por si podían oírla. «La ley está de tu parte. Te mintió sobre un aspecto fundamental de su vida. Te engañó. Podría interpretarse como engaño malicioso, incluso fraude. Tienes todo el derecho a la mitad de su fortuna». Ezequiel se estremeció. «Mamá, estás hablando de 5,500 millones de dólares». «Exacto». A Imogen se le iluminaron los ojos. «Piensa en las posibilidades, querida. Podrías montar tu propio estudio de arquitectura. Podrías construir una ciudad entera a tu gusto, sin clientes idiotas ni competidores aduladores, solo tu visión pura». Ezequiel se dio la vuelta y miró por la ventana. Allí, más allá del cristal, estaba la habitual lluvia primaveral. El mundo no había cambiado en absoluto, aunque su propia vida había dado un vuelco. «Necesito pensar», dijo. «No hay nada que pensar», dijo Imogen. «Esa mujer te engañaba, te utilizó como tapadera para su doble vida. Mereces una compensación». Por primera vez en su vida, Ezequiel se sintió irritado por la insistencia de su madre. Siempre práctica, siempre calculadora, Imogen solo veía un lado de la situación: el dinero, la oportunidad de sacar provecho. Pero había otro lado, sus sentimientos por Marilyn, que no habían desaparecido a pesar de la conmoción de la verdad. «Hablaré con un abogado», dijo con evasivas, más para tranquilizar a su madre. De vuelta al piso vacío, Ezequiel encontró una nota de Marilyn. «Me alojo en Holloway Plaza, apartamento 49. Cuando estés lista para hablar, llámame». Junto a ella había una tarjeta de visita con un número personal. Ezequiel había pasado todo el día aturdido, analizando dolorosamente cada detalle de su vida en común. ¿Cómo no se había dado cuenta? Había señales que había ignorado. Marilyn siempre se había caracterizado por una especial confianza en sí misma, un profundo conocimiento de los procesos económicos, un gusto refinado a pesar de su sencillez exterior. Al tercer día de la revelación, Ezequiel recibió una llamada inesperada. «Señor Winchester, Tristan Holloway, creo que deberíamos reunirnos». El encuentro tuvo lugar en un restaurante de la última planta del Holloway Plaza. Tristan resultó ser un hombre alto y esbelto, con los mismos penetrantes ojos grises de Marilyn. El parecido era asombroso, y Ezequiel se reprendió mentalmente. ¿Cómo no se había dado cuenta? «Mi hermana dijo que no se opondría a sus demandas de división de bienes», comenzó Tristán sin preámbulos. «Pero quiero que entiendas las consecuencias de tal decisión». «¿Consecuencias?». Ezequiel frunció el ceño. «Si exiges la mitad de su fortuna, como has amenazado, eso significará la venta de una parte importante de nuestros activos», explicó Tristán.
Holloway Capital gestiona dinero que crea puestos de trabajo para miles de personas. Imagínese lo que ocurriría si de repente nos retiraran casi la mitad de nuestro capital. Ezequiel no esperaba este giro de los acontecimientos, no había pensado en ello. La mayoría de la gente no piensa en las consecuencias macroeconómicas de sus actos, asintió Tristán. Pero no estoy aquí para intimidarte o manipularte. Quiero entender lo que realmente quieres. ¿Quieres decir además de la verdad de mi propia esposa? Ezequiel sonrió con amargura. Marilyn cometió un error, admitió Tristán, pero sus motivos eran puros. Quería que la quisieran por sí misma, no por su dinero o su posición. Me cuesta creerlo. Ezequiel negó con la cabeza. ¿Quién en su sano juicio renunciaría a una vida de lujo para compartir un modesto piso con una aspirante a arquitecta? Un hombre que ha vivido la traición, respondió Tristán en voz baja. 3 años atrás, Marilyn había estado a punto de casarse con un hombre al que solo le interesaba su dinero. Era guapo, encantador y carecía por completo de escrúpulos. Cuando descubrió que intentaba acceder en secreto a sus cuentas, estuvo a punto de quebrarse. Ezequiel recordó que Marilyn había mencionado alguna amarga experiencia, pero nunca entró en detalles. Cuando te conoció, continuó Tristán, vio a un hombre con verdadero talento y pasión por su trabajo, un hombre que no veía el mundo a través del prisma del dinero y el estatus. Se enamoró de ti, Ezequiel, a pesar de mis advertencias. ¿Tus advertencias? Le aconsejé que fuera sincera desde el principio, sonrió Tristán, pero tenía miedo de que cambiara lo que sentías por ella. Temía que el hombre al que amaba se convirtiera en otra persona cuando se enterara de su estado. Ezequiel permaneció largo rato en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. Luego miró a Tristán. «Quiero hablar con Marilyn». «Te está esperando», respondió con sencillez. Marilyn se reunió con él en el enorme apartamento del piso 49. Ezequiel observó que la habitación estaba decorada con gusto, pero sin demasiado lujo, igual que su modesto piso. «Gracias por venir», dijo ella en voz baja. «Creí que no querrías volver a verme». «He estado pensando mucho», contestó Ezequiel. «Sobre nosotros, sobre tu engaño, sobre mi reacción. Me di cuenta de que mi resentimiento no se debía tanto a tus mentiras como a mi orgullo herido. Siempre pensé que un marido debía tener más éxito que su mujer, ser más rico, más fuerte. Y descubrir que todo este tiempo he estado viviendo con una mujer cuya fortuna es más de lo que yo podría ganar en 1000 vidas. Destrozó mi autoestima». «Ezequiel». «No, déjame terminar», levantó la mano. «Me he portado mal. En lugar de intentar comprender tus motivos, pasé directamente al ataque. Te acusé de engañarme con tu propio hermano», sonrió amargamente. «Amenacé con quedarme con la mitad de tu fortuna. No escuchó cuando intentaste explicarte. Lo siento». Marilyn lo miró sorprendida. «¿Te disculpas?» «Sí», respondió Ezequiel con sencillez. «Hiciste mal en ocultarme la verdad, pero yo me equivoqué en mi reacción». Marilyn dio un paso hacia él. «Yo también lo siento. Debería habértelo contado todo desde el principio. Pero tenía tanto miedo de perder lo que había entre nosotros. Algo real, sincero, sin ningún interés por mi dinero». «Ahora lo entiendo», asintió Ezequiel. «¿Y sabes qué es lo irónico? Cuando supe la verdad y reflexioné sobre ello, me di cuenta de que seguía siendo la misma Marilyn a la que había llegado a querer. Inteligente, amable, paciente. Tu condición no cambia lo que eres». Marilyn le cogió suavemente la mano. «Eso significa que quiero volver a empezar», contestó Ezequiel. «Si estás de acuerdo, sin mentiras, sin fingir, solos tú y yo, tal como somos». Esa noche hablaron largo rato. Marilyn le enseñó fotos de su vida antes de conocerse, cómo ella y Tristán habían montado un negocio en una pequeña oficina, cómo habían trabajado 18 horas al día, cómo lo habían arriesgado todo por sus sueños.
Le habló de sus miedos, de su deseo de una vida sencilla y honesta, de cómo se había enamorado de él, no por el cálculo, sino a pesar de él. Tras una semana de reconciliación, Ezequiel decidió tener una conversación seria. Quiero abrir mi propio estudio de arquitectura. Es una gran idea, sonrió Marilyn. Eres un arquitecto con talento, no necesitas trabajar para otros. Necesitaré capital inicial. Ezequiel la miró fijamente a los ojos. Alrededor de $1.000.000. Marilyn asintió. De acuerdo, pero no será un regalo, sino una inversión. Seré accionista minoritario, pero todas las decisiones creativas seguirán siendo tuyas. No preguntas por qué no pido más, se preguntaba Ezequiel. Sabes que últimamente pido miles de millones. Porque no eres la persona adecuada, respondió Marilyn con sencillez. Quieres hacer tu fortuna, no conseguir la mía. Ezequiel asintió. Hay algo más que aprendí esta semana. ¿Recuerdas el concurso que ganó Corbin? Descubrí que tenía algo más que un tío en el ayuntamiento. Tenía contactos directos con el comité de sobornos. Simplemente compró la victoria. Eso explica por qué no eligieron tu proyecto, dijo Marilyn pensativa. ¿Qué piensas hacer con esta información? Nada. Ezequiel se encogió de hombros. Es un juego sucio y no quiero formar parte de él. Demostraré mi valía de la forma honesta, con mis proyectos, con mi visión. Marilyn sonrió. Y por eso te quiero, Ezequiel Winchester. No por tu éxito ni por tu dinero, sino por tus principios y tu talento. El encuentro con Imogen no fue tan tranquilo. Cuando Ezequiel le dijo a su madre que había decidido no reclamar la mitad de la fortuna de Marilyn y, en su lugar, aceptar una pequeña inversión para fundar su propia empresa, ella se puso furiosa. ¿Has perdido la cabeza?, exclamó Imogen. ¿Renunciar a miles de millones por $1 millón? Esa mujer te ha lavado el cerebro. No, mamá, respondió Ezequiel con firmeza. Simplemente me di cuenta de que quería construirme una vida, no parasitar el éxito de mi mujer. ¿El éxito? Imogen resopló. ¿Qué éxito podía tener una mujer que había mentido a su marido durante 1 año? El éxito de un hombre que, con su hermano, construyó un imperio desde cero, replicó Ezequiel con calma. Un imperio que da trabajo a miles de personas. Eso merece respeto, independientemente de los errores que cometió en su vida personal. Imogen no se rendiría. Ella también podría haber mentido sobre su estado. ¿Cómo sabes que esos miles de millones existen de verdad? He visto los documentos, mamá, y la oficina, y el personal que la trata con respeto y deferencia. Es real. Ezequiel suspiró. Sé que quieres lo mejor para mí, pero esta vez vas a tener que confiarme el derecho a elegir mi camino. Un mes después de abrir su estudio de arquitectura, Ezequiel recibió su primer encargo importante, el diseño de un hotel ecológico en la costa. El cliente quedó impresionado con su visión y estaba dispuesto a darle plena libertad creativa. Por primera vez en su carrera, Ezequiel sintió que su talento era realmente apreciado. «¿Sabes?», le dijo a Marilyn una noche cenando en su nuevo piso con vistas a la ciudad, «he tardado toda esta crisis en darme cuenta de una simple verdad». «¿De qué?», enarcó una ceja. «Que el éxito no se mide por el dinero o el estatus, es la capacidad de mantenerte fiel a ti mismo y a tus principios». Marilyn sonrió. «Esa era la verdad que intentaba encontrar cuando te oculté mi fortuna. Quería asegurarme de que el hombre con el que vivía me amaba a mí, no a mi dinero. Es irónico que ambos buscáramos lo mismo, solo que de distinta manera». Ezequiel le cogió la mano. «Pero sabes, Tristán tenía razón». «¿En qué?». «En que es mejor ser sincero desde el principio, aunque la verdad sea difícil e incómoda, porque solo sobre la verdad se puede construir algo verdaderamente duradero». Marilyn asintió. «Ya no ocultaré quién soy ni lo que hago. Puede que incluso deje de entrar en el despacho por la puerta lateral». Le guiñó un ojo juguetona. «Y yo dejaré de fingir que lo sé todo mejor que los demás», sonrió Ezequiel.
sobre todo en el ámbito de las finanzas. Se rieron juntos, y en esa risa estaba la promesa de una vida sin máscaras ni fingimientos, en la que todos podían ser ellos mismos, con todos sus logros y defectos. Una vida basada en el respeto y la aceptación mutuos, en la que el dinero fuera solo una herramienta, no el factor determinante de su relación. Imogen tardó más en aceptar la nueva realidad, pero el primer éxito del estudio de arquitectura de Ezequiel suavizó su actitud. Y cuando él le habló de la corrupción en el comité del concurso y de su decisión de no participar en ese juego sucio, ella miró a su hijo por primera vez con verdadero orgullo y no con ambiciosas expectativas. Tristan Holloway fue presentado formalmente a su yerno en una cena familiar organizada por Marilyn. Para sorpresa de Ezequiel, el famoso financiero resultó ser un gran admirador de la arquitectura y mostró un genuino interés por sus proyectos. Hablaron toda la velada sobre enfoques innovadores del urbanismo y por primera vez Ezequiel se sintió realmente comprendido. «¿Sabes?», dijo Tristán cuando Marilyn salió de la habitación, «mi hermana siempre ha sabido ver el verdadero talento en las personas. Lo vio en ti desde la primera vez que te conoció. A pesar de mi ego inflado y mis proyectos mediocres», Ezequiel sonrió. Vio potencial. Se encogió de hombros Tristán. «Lo que podrías llegar a ser si te liberaras de limitaciones y presiones». Y creo que tenía razón. Ezequiel se quedó pensativo un momento. Quizá todos aquellos meses de fingimiento no habían sido en vano. Quizá Marilyn realmente veía algo en él que los demás, incluido él mismo, no veían, y con su fe, con su apoyo, le había ayudado a ganar la confianza y la fuerza necesarias para convertirse en una mejor versión de sí mismo. Aquella noche, mirando a Marilyn que dormía a su lado, Ezequiel se dio cuenta de que había ganado algo mucho más valioso que los miles de millones que podría haber obtenido en los tribunales. Había ganado una compañera que creía en él incluso cuando él no creía en sí mismo. Una mujer que vio su verdadero potencial a pesar de todos los fracasos y decepciones. Y eso valía más que cualquier dinero del mundo. La luz del sol se reflejaba en la fachada de cristal de la nueva sede de Holloway Capital, un rascacielos de 32 plantas que se había convertido en la joya del distrito empresarial. Ezequiel Winchester estaba de pie en la terraza del último piso, contemplando su creación con satisfacción. 2 años de minucioso trabajo, miles de horas de planificación, incontables reuniones con ingenieros y contratistas, y aquí estaba el resultado. El edificio, que combina sostenibilidad y diseño innovador, ya ha ganado 3 premios internacionales y ha recibido el reconocimiento de la comunidad profesional. «Es una vista impresionante», dijo Tristan Holloway, tendiendo una copa de champán a su yerno. «Por el mejor arquitecto de nuestra generación, por el cliente que dio al arquitecto total libertad para crear», sonrió Ezequiel. Chocaron las copas y durante un rato saborearon en silencio el panorama de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. «Sabes, todavía no puedo creer lo mucho que ha cambiado mi vida en estos 2 años», dijo finalmente Ezequiel. «Una empresa propia de éxito, reconocimiento internacional, un matrimonio feliz. Podrías haber tenido 5.500 millones y seguir siendo un desgraciado», dijo Tristán riendo entre dientes. Ezequiel negó con la cabeza. «No», dijo Tristán con seriedad. «Eras un hombre al que habían herido profundamente, al que le habían mentido, cuyas ideas sobre su propia vida se habían puesto patas arriba de repente». Y sin embargo, Ezequiel vaciló. «A veces pienso en lo condescendiente que fui con Marilyn al principio de nuestro matrimonio. Cómo pensaba que era linda, pero no una parte particularmente importante de mi vida. Estaba convencido de que yo era el principal sostén y protector». Tristan asintió. «Muchos hombres crecen con esas ideas, pero pocos encuentran la fuerza para revisarlas cuando la realidad resulta ser muy distinta. Nunca me hizo sentir inferior ni débil»,
dijo Ezequiel pensativo. Incluso cuando fracasaba en los proyectos, incluso cuando me desquitaba con ella por mis fracasos. Ella solo, comprensiva, creía en mí, y yo lo daba por sentado. Y por eso se enamoró de ti, terminó Tristan su champán. No por tus logros o tu estatus, sino por lo que eres por dentro, un hombre capaz de admitir sus errores y crecer sobre ellos. Ezequiel sonrió. ¿Sabes lo que dijo cuando vio el edificio terminado? Siempre supe que eras capaz de hacerlo. Solo tenías que creer en ti mismo tanto como yo creía en ti. Mi hermana siempre ha sido más sabia que nosotros dos, rió Tristán. Las puertas de la terraza se abrieron y Marilyn se unió a ellos, elegante con un estricto traje de negocios, una leve sonrisa en los labios. El tiempo no la había cambiado mucho, salvo que su mirada era aún más segura y su postura aún más erguida. ¿De qué habláis tan seriamente?, preguntó acercándose a su marido. De transformación, respondió Ezequiel, rodeándole la cintura con el brazo. De cómo cambiamos cuando encontramos a las personas adecuadas a nuestro alrededor, y de cómo algunos arquitectos pasan de ser tipos arrogantes que piensan que sus mujeres son dulces simplonas a apreciadores de la inteligencia y la fuerza de una mujer. Tristán le guiñó un ojo. Oye, yo no fui tan terrible, protestó Ezequiel. Sí que lo fuiste, respondieron al unísono el hermano y la hermana, mirándose con idénticas sonrisas. Los tres rieron, y Ezequiel se dio cuenta de que nunca se había sentido tan feliz y completo. Había encontrado su lugar, no como el marido de un multimillonario ni como el yerno de un poderoso financiero, sino como un arquitecto con talento y un hombre cariñoso que por fin había aprendido a apreciar no solo su ambición, sino el verdadero valor de una relación basada en el respeto y la aceptación mutuos. El sol se hundía lentamente bajo el horizonte, coloreando de tonos dorados las fachadas de cristal de los rascacielos. El nuevo edificio Holloway Capital brillaba entre ellos, símbolo no solo del poder financiero, sino también de la capacidad humana para superar los prejuicios y construir una vida sobre la base de valores verdaderos. A veces, la mayor riqueza no viene en forma de dinero, sino de sabiduría y amor, comprendió Ezequiel. Y esta riqueza no puede dividirse por la mitad, solo aumenta cuando se comparte.